Hola, bienvenidos a mi canal. ¿Sabías que a la pantera negra se le considera un depredador formidable y solitario, y por ello se la ve como un símbolo de poder, valentía y ferocidad? En algunas culturas se le considera un guardián espiritual que protege contra las energías negativas y los peligros. Hoy entraremos a los sombríos calabozos y navíos de la antigua Roma para desenterrar una magia antigua que sigue practicándose hasta la fecha y que ha permanecido oculta durante milenios. Prepárense para una historia de magia prohibida, un antiguo colegium y una criatura de la noche que acecha en las sombras. El gélido viento que azotaba la costa de Britania no era más que una brisa en la mente de Cayo Julio Marco. Él sabía que no estaba en el mundo real, estaba en un mundo creado por el Collegium Arcanum, el ala secreta del Senado romano que servía a los designios del emperador Tiberio. En este mundo imaginario, cientos de legionarios y civiles se movían como sombras hacia un gran navío de guerra, pero Cayo solo sentía el frío y la desolación de su alma. En su mano, un maletín de cuero que contenía denarios de plata pura. Cayo sabía que no eran denarios de verdad, sino algo más valioso, los últimos vestigios de su identidad. Su mente, antes una fortaleza de recuerdos y estrategias, ahora era un lienzo en blanco sobre el que el Collegium Arcanum pintaba una vida falsa, una prisión de soledad en la que solo le habían dejado los susurros de su pasado. La creación de un mundo artificial por el Collegium Arcanum era un proceso meticuloso. Se utilizaba una combinación de ritos arcanos, conocimientos ancestrales sobre la mente y una red de eruditos y filósofos especializados en la manipulación de la mente y la conciencia. Los sujetos de prueba, como Cayo, eran inmovilizados y conectados a un sistema de vasijas y tuberías que suministraba mezclas de hierbas y narcóticos para inducir un estado de coma profundo. En ese estado, sus sentidos eran agobiados por sensaciones de extremo calor o frío, por ahogamiento, por violencia física y mental, creando sonidos que enloquecían a quienes los escuchaban inconscientes. Los privaban de luz por largos periodos, recluyéndolos en calabozos llenos del hedor de la putrefacción. Con esto lograban que la mente se disasociase de la realidad que sus cuerpos experimentaban. Desde ese estado, los pintores de la mente del Collegium Arcanum proyectaban realidades enteras directamente en la conciencia de los sujetos. Para Cayo, crearon un mundo desolado y frío, una manifestación de su estado mental, pero con la suficiente familiaridad para que fuera convincente. Un navío romano, legionarios y un viaje a través de un mar helado. El Collegium Arcanum no necesitaba crear un mundo perfecto, solo uno lo suficientemente coherente para que la mente de Cayo se perdiera en él. La razón detrás del borrado de su memoria era la misma razón por la que el imperio se desangraba en luchas internas. Cayo, un cónsul respetado con una brillante carrera militar, había descubierto una conspiración. Durante su campaña en Hispania, había encontrado pruebas de que el prefecto Sejano, la mano derecha de Tiberio, conspiraba con líderes provinciales para desviar recursos y forjar una base de poder personal. En un imperio gobernado por la paranoia y la intriga,
Este conocimiento no era una mera amenaza, era una anatema contra la estructura misma del poder, algo abominable y detestable. Por ser Cayo una figura respetada por el Senado y por los legionarios, el Collegium Arcanum, en lugar de asesinarlo y crear un mártir, se decidió por una solución más sutil y cruel: borrar su memoria, convertir su formidable intelecto en un mero receptáculo de un mundo artificial. Era el año 29 después de Cristo, mientras la paranoia de Tiberio alcanzaba su punto álgido en la isla de Capri, cuando el destino de Cayo fue sellado. El Collegium Arcanum había intentado borrar su pasado, pero Cayo había usado una compleja mnemotecnia, que es el arte de la memoria, para anclar sus recuerdos en ciertos objetos y evitar que estos fuesen borrados permanentemente. Los objetos en su maletín, como el amuleto de Júpiter, no era una simple baratija, sino un nudo de memoria que le recordaba la ceremonia en la que fue nombrado cónsul, un momento de poder y propósito. El papiro en blanco representaba la página en blanco que se le había impuesto, pero en su mente cada arruga y cada hilo de la fibra de lino contenían la lógica estoica que había guiado su vida. Y la pluma de águila no era solo un objeto, era el símbolo de su familia y la libertad de las montañas de su hogar en el norte. A través de este palacio de la memoria, cada uno de sus pasos en la cubierta del barco era un intento desesperado por recolectar los fragmentos de su conciencia. Un prétor o magistrado importante de Roma, con una sonrisa de depredador, se le acercó en la cubierta del barco. No era un hombre real, era un erudito del Collegium Arcanum, una proyección en su mundo artificial. «Dame la mitad de tus bienes, Cayo», siseó, «y sigue tu camino». La amenaza no era por los denarios o los objetos de Cayo, sino por la posibilidad de que revelase la clave mnemotécnica que mantenía su cordura. El prétor no quería el maletín, quería la información que Cayo protegía. Cayo lo miró con la seguridad de un general veterano, el eco de su yo que aún existía. «Esto no es una posesión», dijo. «Yo no estoy aquí, pero me manifiesto a través de él. Me alimento del frío y la desolación de su alma, la que ahora habita el hombre que llaman Cayo. En mi interior la rabia hierve como el fuego del Averno. He estado aquí desde que el Collegium Arcanum pintó esta vida falsa, esta prisión de soledad. Cientos de legionarios y civiles se mueven como sombras, pero yo solo veo las grietas en esta realidad, los hilos de un tejido que debo romper. En su mano, el maletín de cuero no contiene plata, sino los últimos vestigios de nuestra identidad. El Collegium Arcanum nos teme, no entienden, no soy una simple bestia, soy una fuerza ancestral, me muevo en la oscuridad, en la noche de su conciencia, donde ellos no pueden vernos. El Collegium Arcanum, en su ignorancia, me llaman un alter de Cayo, pero soy mucho más, soy la sombra de Cayo, su fuerza interior y su ira reprimida. He sido su guía desde que descubrió la traición de Sejano, ese gusano que se arrastra por la corte de Tiberio. Mi furia es su ira, mi poder es su poder. Yo me alimento de la oscuridad y el poder interno. Yo lo protegí de ellos. En ese instante se materializó una sombra, no un ser vivo,
sino la manifestación de la ira y la defensa primitiva de Cayo, una pantera negra. Esta no era solo una bestia, era su imagen animal, una encarnación de su fuerza interior. La criatura se lanzó sobre el prétor, rasgándolo con garras afiladas y ojos que ardían con el fuego del Averno. La pantera era su conciencia, el poder que el Collegium Arcanum no podía controlar en este mundo artificial, la manifestación de su mnemotecnia de combate. En la oscuridad, la pantera no era un simple felino, sino una figura de la venganza que se había acumulado en su interior, una fuerza liberada por la amenaza a su identidad. La pantera representaba los aspectos peligrosos de la personalidad que Cayo había reprimido para ser cónsul, pero que ahora se activaban para protegerlo. Era su guía, el que lo ayudaba a enfrentar sus miedos y a liberar sus ataduras. Mientras tanto, en una villa secreta en el corazón de Roma, la verdadera prisión del cuerpo de Cayo, una niña pequeña dormía en el suelo de piedra de los calabozos, rodeada de hombres atados con cadenas. Estos hombres no eran prisioneros comunes, eran la élite romana, senadores y oradores cuya conciencia había sido destruida por el Collegium Arcanum por considerarlos peligrosos para el reinado de Tiberio. Todos ellos eran sujetos de prueba. La niña sentía el frío de la pantera en su espalda, no de forma física, sino como una vibración de la ira de Cayo en el mundo artificioso del barco. Era un comodín divino. Su mente era tan pura y sin programar que podía ver la realidad subyacente del mundo artificial. A diferencia de Cayo, que utilizaba la mnemotecnia de la lógica y la razón, la niña usaba una mnemotecnia sensorial y emocional. Cada sonido, cada color, cada emoción que experimentaba en la villa del Collegium Arcanum era un nudo que conectaba a una realidad diferente. Cuando sentía el miedo de los hombres encadenados, podía entrar a la creación artificiosa del Collegium Arcanum, invirtiendo la emoción. Mientras los hombres encadenados miraban con horror a un orador estoico que hablaba sin cesar, porque el orador no estaba muerto, sino que su mente había sido reescrita hasta el punto de su total obediencia. La niña, sin embargo, podía sentir la desesperación detrás de sus palabras mecánicas y con su poder proyectó una realidad que el Collegium Arcanum no podía controlar. Ella entendía intuitivamente que la mnemotecnia no era solo una herramienta para recordar, sino un arma para resistir. Al despertar, la niña, con la furia de la pantera en su interior, aumentó el miedo del prétor hacia la pantera negra. Su poder no era físico, sino la habilidad de entrar a las mentes de sus captores con sus propias asociaciones mnemotécnicas. La niña transportó al prétor a la realidad del barco, donde la pantera lo acechaba. La niña, la pantera y Cayo no eran tres seres, sino uno mismo, una entidad que manifestaba su conciencia de diferentes maneras. La pantera era el poder, la niña existía en ambos mundos y Cayo era la prisión que había construido para protegerse. Su resistencia no era una rebelión de legiones, sino una batalla de la mente, una demostración de que la memoria es más fuerte que cualquier rito arcano del Collegium Arcanum. La niña era un comodín divino,
Su mente era tan pura y sin contaminación que podía ver a la realidad subyacente de los mundos artificiales creados por el Collegium Arcanum. La historia de Cayo, la niña y la pantera se había convertido en un faro de esperanza para los que, como el orador estoico, estaban al borde de perder su identidad, su cordura, una batalla por el alma de Roma y de ellos mismos. Y así concluye la historia de hoy. En esta historia, la pantera negra es un animal adaptable que puede sobrevivir en diferentes entornos, y esto la convierte en un símbolo de fortaleza, la capacidad de prosperar a pesar de la adversidad y la competencia. ¿Qué secretos creen que continúan hasta nuestros días sobre esta magia antigua que lleva a los hombres a los límites de su conciencia? ¿Qué harían ustedes si tuvieran en sus manos un tesoro de conocimientos de este tipo? Déjame tus teorías y comentarios abajo y no olvides darle un me gusta al video y suscribirte para ver y oír más historias misteriosas. Hasta luego.